Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases de concursos y quiebra, estableciendo una continuación de lo que vinieron realizando los distintos colegas con respecto a las distintas clases que se vinieron dando para ustedes. Y a mí me toca hablar ahora sobre privilegios. Privilegios que el propio término lo está diciendo, establece como una acreditación o una cualidad que tienen ciertos tipos de créditos a los fines de poder cobrar con una antelación. El Código Civil, el artículo 25.573 del Código Civil y Comercial de la Nación, define al privilegio como la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Como sabemos nosotros, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha determinado cuáles son las disposiciones sobre los privilegios, modificando el Código de Vélez y creando pura y exclusivamente hacia los privilegios especiales con una particularidad. Son casi exclusivamente e igual que los privilegios establecidos en la Ley de Concursos y Quiebra a través del artículo 241. La ley civil y comercial no regula los privilegios generales, porque al afectar la totalidad del patrimonio, el privilegio general exclusivamente está a cargo de los procesos que son universales, sea el concurso o sea la quiebra. Y esto lo da exclusivamente el artículo 25.579 con la concordancia del 2580, todo de la legislación civil. Nosotros no vamos a hablar sobre el privilegio y la determinación de uno y otro. Lo que sí es cierto que los privilegios se aplican puramente en una distinción entre ambos disposiciones legales, teniendo en cuenta lo que son una ejecución individual de una ejecución colectiva. En la ejecución individual, como ustedes han visto en la bolilla número 1, esa ejecución se determina sobre ciertos bienes que son propios del deudor, bienes que van a ser afectados mediante las medidas cautelares propias y como también a través de la ejecución de la sentencia de esas medidas cautelares sobre ciertos bienes que forman parte del patrimonio para ser pagados con preferencia a otros acreedores. Por eso, en esos privilegios que están en materia civil y comercial, es precisamente necesaria la temporalidad. En cambio, en la ejecución colectiva ya hemos visto que esa temporalidad no existe. Hay un proceso donde los acreedores deben participar en estos procesos universales, sobre todo en el concurso, en la quiebra, y donde, en virtud de una invocación particular que van a hacer en los procesos verificatorios, ya sea el tempestivo o el tardío, hay que acreditar la calidad que se invoca de ese privilegio. Ahora bien, la particularidad que tiene, que es en la ejecución individual, el primero que cobra y ha logrado la medida cautelar respectiva va a cobrar con anterioridad, salvo que exista un privilegio especial donde esa medida cautelar va a quedar rezagada pura y exclusivamente al privilegio especial. En el concurso y en la quiebra no existe la temporalidad. Esa temporalidad está dada pura y exclusivamente a través de un proceso que se llama para poder ingresar en la masa concursal, y ese proceso que ustedes ya lo han visto, tanto en el concurso como en la quiebra, se llama proceso de verificación o bien verificación tardía, siempre y cuando no esté prescrito el pedido. Bien. Ahora bien, determinado la calidad del crédito, si es un crédito con privilegio especial o general, eso lo va a dar propio la ley concursal. Es por eso que la ley concursal tiene ciertos caracteres en cuanto al privilegio, que lo ha seguido la doctrina exclusivamente, pero ampliada ahora con ciertas disposiciones propias del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son esos caracteres? En primer lugar, los privilegios establecidos en la ley de concursos y quiebra son autosuficientes. Esto es así porque la legislación sobre el privilegio
está estableciendo, en la ley concursal, está estableciendo una preferencia o privilegio previsto en esta propia disposición legal y no en otras leyes. Por eso la aplicación es autosuficiente. En el concurso y en la quiebra, el privilegio va a tener preferencia a la que determina la ley de concurso y no de las otras disposiciones legales, salvo casos excepcionales. El segundo carácter es la legalidad. El privilegio se crea por ley. El derecho que tiene un acreedor de ser cobrado con anterioridad a otro lo da la ley. No lo da pura y exclusivamente la autonomía de la voluntad del deudor. En tercer lugar, tiene una interpretación restrictiva. No se puede aplicar por analogía a los privilegios. En el caso de duda se prefiere que no existen privilegios y eso ya lo ha establecido de manera casi unánime la jurisprudencia. En cuarto lugar, tiene un principio de conservación el privilegio en el concurso y la quiebra, porque determinado un privilegio en el proceso concursal, el mismo se mantiene luego de declarada la quiebra. Y eso está previsto en el artículo 239, párrafo segundo. En quinto lugar, nosotros tenemos la acumulación. En el proceso concursal los privilegios se pueden acumular. En especial, en particular, mejor dicho, el privilegio especial y el privilegio general de los créditos laborales. La ley lo da pura y exclusivamente la característica de la acumulación al privilegio laboral, que puede, en caso de insuficiencia del bien en el privilegio especial, acumularse al privilegio general. Después tenemos otras características, que es la indivisibilidad. El privilegio es indivisible. Se extiende sobre el crédito, la calidad del crédito que cual se invoca, sea especial o sea general. No puede exclusivamente dividirse entre el capital y los intereses, salvo aquellas excepciones que la ley especialmente otorga en esa indivisibilidad en cuanto a la transmisión. También el privilegio en la ley concursal es irrenunciable. Así como en materia civil y comercial el acreedor puede renunciar, en el derecho concursal también se puede renunciar en una porción del 30% que ustedes vieron en el artículo 43. Y por último, el privilegio tiene postergación o subordinación, es decir, el acreedor y el deudor pueden convenir la postergación de los hechos y del derecho del acreedor para ser exclusivamente postergado en su cobro al último o no, teniendo en cuenta la calidad que invoca cada crédito. Nosotros en clase siempre determinamos una disposición con respecto a lo que significan los privilegios y de qué manera se cobran. Cuando ustedes han estudiado el artículo 212 sobre el informe final y el proyecto de distribución, la ley le obliga al síndico, en el caso de la quiebra, a realizar y determinar un proyecto de distribución de los créditos teniendo en cuenta su preferencia. Preferencia significa teniendo en cuenta los privilegios. Es decir, cuál va a cobrar primero, cuál va a cobrar segundo, cuál va a cobrar tercero y así sucesivamente. ¿Esto como consecuencia de qué? Porque el artículo 239 claramente, como hemos dicho dentro de los caracteres, que existiendo concurso, solo gozan de privilegio los créditos enumerados en este capítulo, es decir, en el capítulo de los privilegios. Los créditos con privilegio en el concurso preventivo, otro carácter que hemos dicho también, mantiene la misma característica y graduación en la quiebra, que posteriormente se aplica. Igual regla tienen los créditos previstos en el artículo 240, y ya vamos a ver qué es lo que es y se llama reserva legal. Y por último, la del artículo 239 hace referencia a la acumulación. Los créditos a los que se reconocen privilegio por un periodo anterior a la presentación del concurso pueden acumular su preferencia por el periodo correspondiente a la quiebra, tal cual como hemos dicho en ese principio de acumulación con los créditos laborales. Cuando el artículo 240 de la ley comienza hablando de gastos de conservación y
justicia, daría la sensación que el legislador ha determinado que el primer crédito que va a gozar de una cierta preferencia de ser pagado con anterioridad a otro es el artículo 240. Sin embargo, si uno lee el artículo 240, el legislador dice: los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor, salvo que estos tengan un privilegio especial. Es decir, la ley establece ciertas excepciones, o el legislador establece ciertas excepciones de cuándo un crédito va a gozar de una preferencia de otro. El artículo 239 de la manera, 240, perdón, en la manera en que se encuentra redactado de acuerdo a la disposición legal, daría la sensación de ser pagado primero que cualquiera, y sin embargo, luego de enumerar cuáles son esos créditos que van a gozar con esa calidad, el propio legislador establece que la conservación y administración de los bienes del concursado y durante el trámite del concurso establece una excepción, salvo que estos tengan privilegio especial. Por ejemplo, la conservación de los bienes durante el trámite del concurso son pagados con preferencia a otros, los que ustedes tuvieron en el artículo 20, con respecto a las prestaciones recíprocas pendientes, en el caso que se autoricen la continuación del contrato. Autorizado por el deudor la continuación del concursado, solicitada la autorización para continuar con el concurso, para continuar los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, distribución, agencia, concesión, con la anuencia del síndico, por supuesto, los créditos que se determinen con posterioridad a la continuación del contrato gozarán de la preferencia del artículo 240. Por eso se llama de conservación y administración durante el concurso y en el trámite del concurso. ¿Cuáles son los otros que también nosotros podemos encontrar dentro del concurso? El seguro. Los seguros que se continúan porque son de prestaciones recíprocas pendientes. El seguro también lo vamos a encontrar en la quiebra. Lo vamos a encontrar también en aquellos contratos que hacen referencia a la continuación de la empresa, donde establecida la continuación de la empresa con los contratos de prestaciones recíprocas pendientes dictados por el juez la resolución de la continuación, esos contratos van a gozar de la preferencia del artículo 240. ¿Cuáles son también los servicios públicos? En el concurso los servicios públicos no se cortan, sino que los acreedores provenientes de servicios públicos deberán verificar sus créditos. Y los posteriores derivados de esos servicios públicos, los créditos posteriores derivados de esos servicios, gozan de esta preferencia. Es decir, la ley ha establecido un sistema que permita la continuación de la actividad del concursado o del fallido, dándole a aquellos terceros una cierta preferencia de ser cobrados antes que los créditos, después de que los créditos especiales, siempre y cuando, ¿no es cierto?, se den las determinaciones previstas en la ley. En el concurso, que esa petición sea realizada por el deudor dentro del plazo de los 30 días, ¿bien?, o bien por el acreedor, de pasados los 30 días de publicado los edictos, el síndico que dé la conformidad y se establezca la continuación. En la quiebra, con la continuación de la empresa. El objeto exclusivamente es que gozan estos terceros de una cierta preferencia. ¿De qué? De que a medida que esos créditos van venciendo, mensualmente sean pagados. Por eso es que la ley establece que estos tipos de créditos no necesitan la verificación, sino que el pago de estos créditos debe hacerse cuando resultan exigibles. Es decir, a medida que vayan venciendo. En la continuación de la empresa, los contratos laborales que se han determinado después de la continuación de la empresa también tienen que ser efectivizados a medida que vayan venciendo. Y es por eso que son gastos del concurso y no necesitan la verificación. Ahora, en caso de quiebra y liquidación, sí se puede acumularlo, como ya hemos visto. No alcanzado los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace por los ratos. Es decir, ya la ley está estableciendo un sistema de división de estos créditos
en el sentido pura y exclusivamente de que van a ser pagados cuando los fondos no alcancen de manera igualitaria entre todos los acreedores que forman esta preferencia. Entonces el artículo 240 no es el primero. La primera pregunta que nosotros nos hacemos con respecto a un informe final de un proyecto de distribución, ¿cuál es el primer crédito que debe figurar dentro de ese informe final teniendo en cuenta una futura distribución? El primer crédito está dado por el artículo 244 de la ley, que se llama reserva de gasto. Ese es el primer crédito que va a ser satisfecho. En propia disposición legislativa dice que antes de pagarse los créditos con privilegio especial, entonces el primero no es el privilegio especial, no es el artículo 241. El primero de todo que va a ser efectivizada su preferencia y que va a ser lugar a un pago, va a ser la reserva de gasto. Porque el código, porque la ley expresamente así lo ha previsto el legislador en el artículo 244, que dice, antes de pagar los créditos con privilegio especial, se debe reservar del precio del bien sobre los cuales recaen los importes de conservación, custodia, administración del mismo en el concurso. Y también se calcula una cantidad para atender los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que corresponden exclusivamente a diligencias sobre tales bienes. No hay la menor duda, ¿no es cierto?, que el síndico que ha formado parte del concurso y el abogado del concurso que peticionó el concurso y que se encontró y llegó hasta la quiebra que tiene el efecto liquidativo, han hecho a la conservación y administración de los bienes del concursante hasta llegar a la etapa alimentaria y su posterior liquidación. Es por eso que tienen que se llama reserva de gasto. Porque la actividad realizada por el síndico y el abogado sobre todos los bienes o un bien particular han gozado de una preferencia sobre esos bienes. Es por eso que se llama reserva de gasto, en la conservación, en la administración de los bienes, sobre el cual recaen los importes a lo mismo. Entonces, en primer lugar, dentro de un proyecto de distribución, cuando se lo pida exclusivamente dentro de la disposición de la ley, se encuentra el artículo 244. ¿Cuál es el segundo crédito que va a ser pagado, teniendo en cuenta el informe final y el proyecto de distribución según las preferencias que dice el 202? No hay la menor duda que es el artículo 241 llamado privilegio especial. ¿Por qué le llamamos especial? Porque el Código Civil, como el Código Civil y Comercial, como la Ley de Concurso y Quiebra llaman privilegio especial. La especialidad está dada sobre el bien. Es por eso que el 241 dice, tienen privilegio especial sobre el producido del bien. Entonces, el asiento del privilegio especial es el bien. Por eso, si el asiento del privilegio especial desaparece, no alcanza o no cubre, automáticamente desaparece. Por ejemplo, el único que tiene una excepción en este privilegio especial, que vamos a ver cuál es el asiento de este privilegio, es el crédito laboral, cuyo crédito laboral se va a extender en el caso que no existe ese asiento del privilegio especial al privilegio general, sobre todo el patrimonio. Entonces, el privilegio especial que tiene el asiento sobre el producido del bien establece unas disposiciones del artículo 241 que no solo es taxativa, sino que establece también, a través de la conjunción del artículo 243, un orden. Porque el artículo 243 nos dice los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de sus incisos. Por lo tanto, el privilegio especial está determinado por el orden de los incisos. No cobra primero el inciso cuarto que el inciso primero sobre el mismo bien, salvo que exista sobre el mismo bien
una garantía establecida en el inciso cuarto, establecida por el inciso cuarto. En ese caso, cuando hay concurrencia de privilegios sobre un mismo inciso, van a concluir a prorrata. Pero no hay duda que el primero que va a desplazar a todo va a ser el inciso primero sobre el cuarto, teniendo en cuenta el orden de prelación. Es por eso que exclusivamente nosotros tenemos que tener en conjunción todas las disposiciones de la ley en privilegio para saber cómo se concurren cada uno de ellos y cuál es la preferencia de uno sobre otro. En primer lugar, nosotros la ley nos hace referencia a los gastos hechos en la construcción, mejora o conservación de una cosa. Sobre esta, mientras existe el poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos. Entonces, da la sensación, o más o menos parece, que igual que los gastos de conservación, donde son los créditos causados en el concursado para la conservación, la administración y liquidación de los bienes. Y es lo mismo que establece la reserva de gastos, los términos, sobre el mismo bien exclusivamente realizado para mantener dicho bien dentro del concurso de la quiebra. Pero lo que está refiriéndose el inciso primero es teniendo en cuenta una orden de prelación de saber qué bien es el que va a estar sujeto a la conservación, a la construcción o mejora de una cosa. Porque el inciso primero establece, primero los gastos que se hace sobre ese bien. Y siempre que esos gastos hechos sobre ese bien existan en el poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos. Es decir, que al momento de dictarse la sentencia de concurso, la sentencia de quiebra, los bienes deben, el bien debe encontrarse en la propiedad o en el patrimonio y ser propietario exclusivamente el concursado. Porque si no es el concursado, los gastos hechos en la construcción mejor de una cosa, mientras está en poder por cuya cuenta se hicieron, o él lo vendió o lo transmitió, ya no gozan de la preferencia del. Es decir, que al momento del dictado de la sentencia del concurso, de la quiebra, el bien sobre los gastos que se ha hecho en la construcción deben encontrarse en poder del concursado. Por ejemplo, mejora de conservación, mejoro el bien. Acuerdo con Alperob y realizar la compra de materiales para realizar el arreglo de mi casa. Caigo en concurso al momento de eso. ¿Es un gasto hecho en la conservación? Sí. ¿Tiene la preferencia del inciso primero? Exacto. Como consecuencia de eso va a tener un privilegio del inciso 1, pero o Berkovich. Inciso 2. Los créditos por remuneración debida al trabajador por 6 meses y los provenientes por antigüedad, indemnizaciones por accidente de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso, fondos de desempleo sobre mercadería, maquinaria y materia prima, que son de propiedad del concursado, que se encuentren en el establecimiento donde ha prestado su servicio o que sirvan para la explotación. El inciso segundo hace referencia a los créditos laborales como privilegio especial, pero no son todos los privilegios, no son todos los créditos laborales el carácter de privilegio especial. La especialidad está dada sobre los bienes que son la mercadería, la maquinaria y materia prima, y son sobre ciertos tipos de crédito. Indemnización por antigüedad, indemnización por despido, indemnización por preaviso y fondo de desempleo. No existen otro más. ¿Sobre qué va a afectar las 3M que decimos nosotros? Mercadería, maquinaria y materia prima, que estén en propiedad, que sean propiedad del deudor o del concursado, y que se encuentren en el establecimiento donde hayan prestado su servicio o que sirvan a la explotación. Lo cual significa que hay un problema grave acá. Si hay un concursado y después quebrado, donde tiene 5 establecimientos y solo uno de ellos ha continuado su actividad, los créditos derivados de la maquinaria, mercadería y materia prima van a tener privilegio especial sobre el que ha continuado la explotación, en cambio los otros que están cerrados van a tener la calidad del privilegio general. No pueden concurrir a esto,
¿Por qué? Porque la ley ha establecido, además de cuál es el asiento, ciertas características. En primer lugar, que la mercadería, maquinaria y materia prima se encuentren en el establecimiento. ¿Por qué? Porque eso teníamos problemas en los ingenios con la cuestión de la maquinaria. Los productos traídos por los azucareros a los efectos de los ingenios para hacer el azúcar, que es exclusivamente la caña, y que después el ingenio caía en concurso, no se sabía si pertenecían o no al trabajador que ha prestado su servicio para que esa caña sea transformada en azúcar. Es por eso que la ley establece que sea de propiedad del concursado la materia prima. Cuando no es de propiedad del concursado, en consecuencia de un tercero donde la ley ha establecido en la quiebra la posibilidad de que el tercero recupere la propiedad o el dominio de esos bienes. Por lo tanto, no tienen preferencia. La preferencia y el privilegio están dados sobre aquellos bienes que forman parte de la propiedad del concursado y que pertenezcan al establecimiento donde prestó el servicio. Es decir, ciertas características que hay que tener en cuenta cuando se va a solicitar la verificación. El tercer inciso hace referencia como privilegio especial a los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes. Impuestos y tasas. La AFIP crea impuestos. La Dirección de Renta crea impuestos. Las tasas también son creadas por las municipalidades, pero deben afectar a ciertos tipos de bienes. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario afecta al bien que es el inmueble. En consecuencia, tiene privilegio especial. El impuesto al automotor tiene la calidad de privilegio especial porque afecta a un bien determinado que es el auto. El barrido y limpieza, no, ese es privilegio general, por más tasa que sea. Porque eso, el barrido y limpieza afecta exclusivamente a lo que es un servicio público y en general, no es un bien determinado. Bien, el barrido y limpieza parte por la casa. Entonces tenemos que saber cuál es el crédito que tiene cierto tipo de privilegio a los efectos de en su momento, cuando vayamos a pedir la verificación del crédito, si soy un abogado perteneciente a la FIPO, perteneciente exclusivamente o perteneciente a las municipalidades, ¿no es cierto? Debo saber en qué calidad lo vengo a pedir al crédito. Bienes personales, por ejemplo, de la FIPO, tiene la calidad de un privilegio especial, afecta el impuesto a los bienes que forman parte de la declaración jurada que se ha determinado en la declaración respectiva. El inciso cuarto hace referencia a los créditos garantizados con hipoteca, prenda, guarda, debentura y obligaciones negociables con prenda fija o flotante. Es decir, hace referencia a las garantías que son accesorias de un crédito. Eso van a tener un privilegio especial. Se va a extender ese privilegio al importe de eso. Igual como ha establecido el encabezamiento del artículo 241 de la ley. El inciso quinto hace referencia al retenedor. Lo adeudado por el retenedor de la cosa retenida a la fecha de la sentencia de quiebra. El privilegio se extiende a la garantía establecida por el 3943. ¿A qué se refiere? Los gastos de conservación que ha realizado el retenedor. La retención es el derecho por el cual un tercero tiene derecho a retener la cosa hasta que se le satisface el crédito. Voy a hacer arreglar el auto al mecánico y no le pago y caigo en quiebra o en concurso. El privilegio es especial porque a la fecha de la sentencia del concurso estoy reteniendo la cosa, el mecánico, a los efectos de que sea pagado exclusivamente por el valor de la cosa retenida. No va a ser pagado con un plazo, con un importe, sino que va a ser entregado el auto y va a solicitar la verificación del crédito. En el concurso, si hay exclusivamente propuesta, será pagado. Pero hay que tener en cuenta que es un privilegio especial, lo cual necesita la unanimidad. Basta que él se oponga, por lo cual tendrá que pagar el 100% de ese crédito. Lo mismo pasa en la quiebra. Es decir, la retención está dada por el hecho que a la fecha de la sentencia del concurso de la quiebra, la cosa se encuentra en poder de un tercero.
Y el inciso sexto que hace referencia a los créditos indicados en el Código Aeronáutico, en la Ley de Navegación y en la Ley de Entidades Financieras. Esas se van a regir por sus propias disposiciones legales. Y eso está dado ¿por qué? Porque la ley exclusivamente ha determinado que esos tipos de crédito van a ser sujetos pura y exclusivamente por sus propios ordenamientos. Y eso está dado por el artículo 243 en el inciso primero. En los casos de los incisos cuarto y sexto, se rigen por sus respectivos ordenamientos. Es decir, la ley está estableciendo que, miren, estos créditos van a tener el sistema de privilegio especial que establece el privilegio tanto aeronáutico, la de navegación y de la ley de entidades financieras, pero los mismos van a estar sujetos a su respectivo ordenamiento. Por ejemplo, en la ley de entidades financieras tienen un privilegio especial los adelantamientos de pago que hace el Banco Central a ciertas entidades financieras. Y van a tener un privilegio especial sobre cualquier otro tipo de crédito, inclusive de los laborales. ¿Por qué? Porque los laborales, inclusive ¿por qué? Porque estos son fondos públicos que el Banco Central entrega en operaciones de descuento a la entidad financiera y por lo tanto tienen un superprivilegio. Entonces, el privilegio especial es sobre aquel que recae sobre el producido de las cosas. Tiene que haber un bien. Tiene que ese bien existir al momento de la sentencia del concurso de la quiebra y no tiene que desaparecer, porque si el bien no existe, automáticamente el privilegio especial deja de ser como tal. En algunos casos serán quirografarios y en otros casos serán un privilegio general, como pasa con los créditos laborales. ¿Hasta cuándo se extienden los privilegios especiales? El artículo 242 de forma expresa determina la extensión de los créditos con privilegio especial. En primer lugar, los créditos con privilegio especial se extienden a los intereses por 2 años de la mora derivada en los créditos laborales. Lo cual significa que en una sentencia obtenida en un fuero laboral, si se viene a verificar el crédito, ya sea con privilegio especial o general, va a tener carácter de privilegio especial o general, siempre y cuando se encuentre en el inciso segundo los intereses derivados de 2 años anteriores a la mora. Los intereses posteriores a la mora tienen carácter quirografario. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta la fecha en que se los despidió. Y a partir de la fecha de los despidos hay que ver cuáles son los créditos que correspondan por indemnización por antigüedad, por preaviso, por fondo de desempleo, y a esos importes extenderle los 2 años. Pasado dicho importe, solamente le va a corresponder de esos intereses el carácter de quirografario. El inciso segundo del artículo 242 hace referencia a la extensión de los intereses por 2 años anteriores a la quiebra, los compensatorios, los gastos y las costas, cuando se trate de créditos que provengan del inciso cuarto, es decir, de hipoteca o prenda. La ley establece una forma de que se van a liquidar la hipoteca y prenda. Primero las costas, después los intereses anteriores a la declaración de quiebra, sin interesar si son compensatorios, moratorios, punitorios. Todos son los intereses anteriores a la quiebra, el capital y los intereses compensatorios posteriores a la declaración de quiebra. Si el producido del bien solamente alcanza a cubrir hasta el capital, los intereses compensatorios en la quiebra se pierden, porque son exclusivamente quirografarios y van sobre el producido del bien. En cambio, si el crédito es liquidado en el concurso preventivo,
Los intereses posteriores al concurso podrán tener carácter equivocatorio porque no es liquidativo. Solamente cuando es liquidativo, como en el caso de la quiebra, se pierde. En el concurso se van a transformar en quiebra por el saldo restante. Hemos dicho que el artículo 243 establece el orden. Primero cobra el inciso 1, después el inciso 2, después el inciso 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, cuando nosotros pedamos en el parcial establecer un proyecto de distribución y dentro de ese proyecto de distribución, por ejemplo, que nos diga cómo están formados los créditos con privilegio especial, no se puede comenzar por el segundo o el tercero, porque si no estamos descuidando en los 43. Estas disposiciones son taxativas, por eso hemos dicho que uno de los caracteres que tiene el privilegio es ser taxativo. Los créditos enumerados en cada uno de esos disposiciones y articulados son los que van a establecer pura y exclusivamente la manera en que se va a poner. Ahora bien, entonces, dentro de un proyecto de distribución, tenemos reserva de gastos del 244, privilegio especial, los gastos de conservación, porque dice antes de pagarse, que son gastos de conservación y justicia, es decir, los post-concursales, los post-alimentarios que ya hemos visto, y ahora vienen los créditos con privilegio general. ¿Por qué le llamamos general? Porque afecta a todo el patrimonio, no está solo un bien determinado. El producido es el patrimonio, la etapa liquidativa del 212. ¿Bien? Enajenamos los bienes, hemos visto, ya sea de manera singular, individual, etc. Pero enajenamos los bienes. Esa enajenación crea exclusivamente fondos, y esos fondos tienen que ser establecidos en un informe y distribuidos, conforme a las preferencias de los. ¿Qué es lo que nos dice el 246? Son créditos con privilegio general, es decir, ya el término enunciado exclusivamente por el legislador varía con el 241, porque en el 241, si uno hace hincapié, dice, tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso. Es decir, que el privilegio especial es sobre el bien y que en cada caso va a ser sobre el producido de lo mismo. Es decir, el importe obtenido como consecuencia de la liquidación. En cambio, en el 246 dice, son créditos con privilegio general. ¿Por qué? Porque afecta a la totalidad del importe derivado de la liquidación como consecuencia a todo el patrimonio. La ley comienza con el inciso 1 y dice los créditos por remuneraciones y subsidios familiares distintos. Subsidio es un privilegio general y nunca es especial, porque no se encuentra enumerado en el artículo 241. Debida al trabajador por 6 meses. Y los provenientes por indemnización de accidente de trabajo, antigüedad de despido, falta de aviso, y acá viene. Vacaciones y sueldo anual complementario y los importes de fondos de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Es decir, que las multas por no haber puesto en la parte laboral inscripto exclusivamente al trabajador, el SAC proporcional que se saca exclusivamente, el SAC que se saca exclusivamente por la falta o la falta de integración del preaviso de manera debida, van a gozar de un privilegio general. Como la ley permite la subrogación si los importes derivados de la mercadería, materia prima y maquinaria que establece exclusivamente el artículo 241 no alcanza para satisfacer esos créditos con privilegio especial, se trasladan inmediatamente como privilegio. Se incluyen los intereses por 2 años a partir de la mora y las costas judiciales en su caso, es decir, que el crédito del abogado que llevó el juicio laboral y que tiene una regulación de honorario en el juicio laboral, no va a ser un privilegio especial, sino que va a ser un privilegio general. Ahora, como todo privilegio general es renunciable,
lo mismo que el especial en un 30%, pero el general puede ser renunciable. En consecuencia, cuando yo hago los pedidos de verificación, hay que tratar siempre de poner el carácter del crédito. Porque si yo no pongo el carácter del crédito, porque yo lo he renunciado. Bien. Todos estos créditos derivados de la actividad laboral van a tener una forma de pago en la manera que establece el artículo 247. Porque el artículo 247 dice los créditos con privilegio general solo pueden afectar a la mitad del producto líquido de los bienes. Una vez satisfecho el crédito con privilegio especial, los créditos del 240, bien, 244 ya estaba antes, y el capital que emerge de sueldo y salario mencionado en el inciso 1. En lo que exceda de esa proporción, los créditos enumerados en el 246 van a participar a prorrogar. Es decir, es una vez satisfechos los créditos que tienen reserva de gasto del 244, el privilegio especial, más lo que corresponde de maquinaria, mercadería y materia prima, más lo que corresponde a los gastos de conservación, bien, el saldo que queda van a ser afectados en un 100% para pagar los créditos exclusivamente derivados de la relación laboral. Si a mí me ha quedado de 100 pesos, la mitad de esos 100 pesos, el 50 pesos, van a ser para satisfacer los créditos con privilegio general, en virtud de lo que establecido por el artículo 247. En lo que es del producto líquido satisfecho. Una vez que han sido satisfechos esos créditos, ¿por qué del producto iba a quedar importe? Porque los importes del crédito laboral se extienden exclusivamente a mercadería, maquinaria y materia prima. Ese privilegio especial van a tener una preferencia exclusivamente en los alrededores laborales. Por lo tanto, si el producido líquido alcanzó a pagar una mitad de los créditos especiales, lo que queda es un 50% de esos créditos especiales y un 100% del sueldo anual complementario de la vacación o los derivados de otra relación laboral. Por lo tanto, de ese importe solamente va a estar afectando un 75%. El 25% restante va a ser para pagar los otros créditos generales, porque la ley establece que a partir del inciso segundo en adelante, estos créditos van a concurrir a prorrata con los quirografarios, y eso lo da el párrafo segundo del artículo 247. Por lo tanto, el importe del producido líquido, lo que queda se paga el inciso 1 del 246, el saldo restante se va a pagar conjuntamente los quirografarios en prorrateo con los créditos que nosotros vamos a hablar a continuación de los privilegios laborales. El capital adeudado a organismos del sistema nacional, provincial o municipal de la seguridad social, subsidios familiar y fondos de desempleo, es decir, lo que debemos al ANSES, lo que se debe de subsidios familiares en las municipalidades, lo que se debe de subsidios familiares exclusivamente en la parte provincial derivado del trabajador. En ese caso, exclusivamente establece el inciso segundo. El inciso tercero del 246 establece si el concursado es una persona física, los gastos funerarios, es decir, según el uso, cuánto gastó exclusivamente los gastos de la familia, los efectos de pagar el funeral exclusivamente del concursado. Eso van a tener un privilegio especial, porque un privilegio general. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener un privilegio general? Porque son los actos de última oportunidad que se les llama, o crédito de última oportunidad. Los gastos realizados por la última enfermedad en los 6 meses de vida, estado enfermo exclusivamente en un sanatorio, en un hospital, y ha derivado esos gastos en las obras sociales exclusivamente, eso van a derivar y van a tener la calidad de un privilegio general del inciso B. Y los gastos de necesidad de alimento, alojamiento y vestimenta del deudor durante los 6 meses anteriores a la presentación del concurso a la declaración de quiebra. Es decir, he quedado exclusivamente insolvente
se me ha cogido en un lugar todos los gastos derivados del mismo, tanto para el concursado o quebrado y su familia, de los últimos 6 meses van a ser retribuidos con respecto a lo mismo. Y el capital por impuestos y tasas adeudadas al fisco nacional, provincial, etc. En lo que exceda, estos créditos van a ser pura y exclusivamente de manera común con los quirografarios, que permite exclusivamente ir hacia un prorrateo cuando el importe de los fondos líquidos, una vez satisfecho el inciso primero de los créditos laborales, corresponda a lo mismo. Debemos hacer una cierta aclaración con respecto al privilegio laboral, ya sea del 241, inciso segundo, y del 246, inciso primero. El legislador dice que van a ser satisfechos, teniendo en cuenta los créditos, las indemnizaciones derivadas por antigüedad, por preaviso, por despido de los últimos 6 meses. Yo creo que hay que hacer una diferencia fundamental cuando se va a verificar entre la indemnización derivada por despido y derivado del accidente de trabajo. Si bien el accidente de trabajo y la enfermedad profesional están dentro de cada uno de los incisos, estos siempre van por el 100%. No tienen la limitación exclusivamente de los incidentes, no tienen la limitación exclusivamente de los 6 meses, derivados de la falta de despido. ¿Bien? Solamente la única limitación que van a tener en los casos de accidentes van a ser pura y exclusivamente los intereses de los 2 años anteriores a la fecha de amor. Es decir, si en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional a través de la sentencia en la parte laboral se ha determinado exclusivamente el importe del crédito derivado ya sea del accidente o de la enfermedad profesional, sea de manera permanente o de manera parcial, los intereses que van a correr pura y exclusivamente van a ser de los 2 años anteriores a la fecha de mora, pero el capital se lo debe al 100%. Distinto el caso para hacer el cálculo de las remuneraciones debidas al trabajador como consecuencia del despido, la antigüedad, o ya sea en un privilegio general, las vacaciones, sueldo anual complementario. ¿Por qué? Porque lo único que debo conceptualizar dentro del 245, 246, 243 de la ley de contratos de trabajo son los últimos 6 meses. Los importes derivados con posterioridad a los 6 meses van a ser pura y exclusivamente quirografarios, incluido por los intereses. Hay que tener en cuenta al momento de iniciar la verificación. ¿Por qué? Porque ya hay sentencia establecida, si bien la doctrina se divide en decir que los importes no están limitados, hay parte de la jurisprudencia que ya lo ha comenzado a hacer, sobre todo acá, en ciertas partes de la capital, en ciertos juzgados de la capital, comerciales de la capital federal. Bueno, con esto nosotros damos por concluido las cuestiones del privilegio, estableciendo siempre la característica de hacer un resumen ahora, de que cuando se pida exclusivamente un proyecto de distribución, nosotros tengamos y contemplemos pura y exclusivamente aquello que está establecido dentro de la legislación. 244 reservas de gasto, 241 privilegio especial, 240 gastos de conservación y justicia, ¿bien? Y después vienen los privilegios que son generales. Y por último, los quirografarios y los de subrogación. En consecuencia, esa es la manera de hacer un proyecto. Cuando hablemos de proyecto y pidamos la explicación de cada uno de ellos, vamos a solicitar la explicación de cada uno de estos privilegios, ya sean especiales o generales, reservas de gasto, conservación, que se piden en un proyecto de distribución. Con esto damos por concluida la clase.